Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente para discutir sobre la materia política educativa y económica de México a finales del siglo XX. En esta ocasión, analizamos el texto Una reforma educativa para la exclusión de Didrikson, donde analizaremos cómo a través de la historia y sobre todo en los últimos años, las reformas educativas no han tenido como una profundidad en su implementación, incluso desde su diseño, y cómo se han ido viviendo en nuestro país, de manera que se sigue excluyendo a las clases sociales o a los estudiantes que más lo requieren. Entonces, comenzamos. Muy bien, entonces voy a dar inicio a compartir algunos puntos con ustedes sobre cómo estas reformas han llevado a la exclusión de algunos sectores, sobre todo los más vulnerables, en cuanto al tema educativo. En la parte que me tocó analizar, hablamos de la situación de las universidades, de la educación, pues sí, de la educación superior en esos periodos. Estamos hablando del periodo de Calderón y el periodo de Peña Nieto. Para iniciar, pues bueno, en Calderón, con el presidente Felipe Calderón, lo más trascendental en cuanto a educación es el programa sectorial de educación. En él se pretendía elevar la calidad de la educación mediante la evaluación permanente. Luego llega Peña Nieto a la presidencia y ocurre exactamente lo mismo. Se hace una reforma al artículo tercero constitucional y pues ahí nos habla de la educación de calidad, que la educación que imparte el Estado será de calidad. Y en el artículo 73, que modifica también, dice que la calidad se va a lograr a través de la evaluación permanente. Entonces aquí encontramos dos términos similares entre cada sexenio. Es el término de calidad, los dos buscan la calidad en la educación y ambos presidentes piensan lograrla a través de la evaluación permanente. Esas son las similitudes que encontramos. Entonces, ahí, para llevar a cabo todas estas reformas, ahí mencionan que los aliados es el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con S, no la CENTE, el CENTE, los partidos políticos, las televisoras, y el grupo que conocimos en esa época que se llamaba Mexicanos Primero. Entonces, pues bien, ese es como que el común denominador de ambos sexenios. Y les comentaba que iba a platicar un poquito sobre el estatus de las universidades, de la educación superior en esos tiempos. Pues bueno, ahí nos encontramos con que también derivado de las políticas neoliberales, las universidades públicas, pues lo mencionan con una frase, ¿verdad? Que eran el patito feo de las escuelas patito privadas. ¿Por qué dicen esto? Porque, bueno, estuvieron en desventaja. Aquí es donde vamos a encontrar el término de exclusión, cómo se fueron excluyendo a muchos jóvenes de la educación y del asunto laboral, derivado pues de lo que ocurrió en las universidades. Mm, en la universidad pública, pues bueno, se la pasaban observando que las cosas no iban bien, opinaban, criticaban, pero pues no fueron escuchados, siempre los mantuvieron al margen de la toma de decisiones. Otro aspecto importante en las universidades públicas es que no tenían recursos. Bueno, los recursos financieros eran insuficientes y había pues una inequidad muy, muy fuerte en la asignación del subsidio federal y estatal. Vivían siempre en la incertidumbre de si llegaba o no presupuesto, de que con cuánto presupuesto iban a contar y pues bueno, no podían implementar sus programas educativos. Eh, y pues también las universidades públicas, a raíz del recorte de presupuesto, pues no estaban así como que en posibilidad de atender a toda la demanda de educación y pues no tenían la posibilidad de atender a los rechazados, o sea, era un gran número de gente que se nos quedaba fuera. Entonces, pues esta gente que se nos quedaba fuera dio origen al grupo de jóvenes que no estudiaban y no trabajaban, y que son los ninis. Entonces, desde el periodo de Calderón,
están estas personitas, estos jóvenes, que son los ninis. Y fue a raíz de eso, pues, de que como no podían entrar a las instituciones públicas, pues ya se quedaban sin estudiar y pues tampoco trabajaban y pues obviamente no tenían la posibilidad de ingresar a una institución privada. ¿Y qué pasaba en las universidades privadas? Pues bueno, un panorama totalmente distinto. Ahí las políticas públicas, la política educativa de los presidentes, pues estaban encaminadas a fortalecer a todo lo que, a lo privado, a las instituciones privadas, en este caso las universidades. Dice por ahí, legitimando pues lo que es la visión y los fines mercantiles que tenían las universidades públicas, perdón, privadas. ¿Cuáles eran estos fines? Que estos fines, bueno, sus fines eran mercantiles y su visión, pues también ellos estaban pensando no en la formación integral del individuo, más bien en la formación del individuo para el mercado. Entonces, pues para eso las políticas públicas por ahí adaptan un currículo por competencias, asignan becas para grupos pequeños. Fíjense qué curioso, porque donde se ocupaban las becas era precisamente en la escuela pública y no ocurría que las becas estaban otorgadas en las escuelas y pues eran pequeños grupos, muy elitista el reparto de las becas. Y pues también las evaluaciones estandarizadas pues ayudaban pues a los fines de la educación privada. Otra situación que se vivía ahí era que las universidades privadas acomodaban a sus egresados. ¿Por qué? Porque las universidades privadas respondían a las necesidades de los empresarios. Acuérdense que esas reformas fueron producto de las peticiones también de los empresarios, de Mexicanos Primero, bueno, donde estuvo Claudio X. Entonces, pues bien, ellos, como tenían ese convenio, acomodaban a los jóvenes egresados de las universidades privadas. Y pues realmente se dice que estas universidades no tenían un prestigio académico. Nunca hubo una prueba que dijera que realmente había calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Más bien era pues era un prestigio comprado, ¿no? Como ahorita, los que salen del Tecnológico de Monterrey, o sea, a lo mejor ni siquiera son unos muy buenos profesionistas, pero pues como ya traen el sello de que vienen de ahí, pues bueno, las empresas es lo que quieren absorber, gente que viene de esas instituciones de formación. ¿Por qué? Porque los están formando bajo su ideología, no bajo una ideología de una formación integral, no, es meramente mercantilista. Y bueno, también las universidades públicas contaban con recursos extraordinarios. Mientras el gobierno federal no aportaba la educación pública a las universidades públicas, sí, a las universidades privadas les aportaba un recurso extra. Esa es una forma de excluir, ¿verdad? Y pues también tuvieron el beneficio de recuperación de impuesto por colegiaturas, pues todos esos acuerdos que ha habido siempre de que apoyo a los impuestos si tú me haces un favor, por ejemplo el Teletón, pero en este caso en lo educativo pues era eso. Entonces toda esta situación, ¿qué es lo que hizo? Excluir a jóvenes, los que no tenían acceso les decía, a la educación privada porque no tenían el recurso económico, pues bueno, te quedaban fuera. Los que no podían entrar a las universidades se quedaban fuera. Y entonces con esto pues ocurre hubo un incremento de egresados de las instituciones, pero bueno, decreció el empleo, no hubo empleo. Hubo gente que sí salió, pero pues no hubo empleo para técnicos y profesionistas. Y aparte estuvo muy marcada la competencia del que viene de la pública y el que viene de la privada. Entonces, comentaba hace un momento, esto dio origen a los ninis. Y esos ninis, pues bueno, los encontramos trabajando en el subempleo, en empleos no bien remunerados, empleos así sin prestaciones. Luego algunos los encontramos pues en la delincuencia organizada o en la marginalidad. Entonces, pues aquí está más que claro cómo se dio la exclusión bajo esos conceptos. Em, También se hablaba de que en el periodo de Calderón hubo una ampliación de la cobertura y pues ciertamente hubo un incremento sustancial en la matrícula, pero ya análisis más profundos pues nos demuestran que en ese aumento de la matrícula
considerable, por cierto, que había una deserción de un 60% de gente que en el trayecto se nos quedaba fuera. Hubo también el problema que se dio fue la insuficiencia de recursos para mantener esa matrícula precisamente. O sea, sí, entraron muchos, pero luego no hubo recursos para sostener esas personas. Lo que asignaban del Producto Interno Bruto, pues no era suficiente para el número de alumnos que estuvieron en la matrícula. No hubo una calidad en los programas, también no hubo expansión en universidades públicas, les decía yo, todo se inyectó a la universidad privada, desde ahí pues ya se veían los fines privatizadores. Y pues las carreras que se ofrecían en unas y en otras, en una universidad y en la otra, pues siempre no abonaban, pues no había carreras acordes al desarrollo de conocimientos y científicos y tecnológicos que requería el momento. Entonces, pues esa fue más que nada la situación que encontramos. Sobre el presupuesto, también que mencionaba yo que la asignación del presupuesto pues siempre fue muy injusta. Algunos indicadores de la inadecuada política presupuestal, pues podemos hablar, por ejemplo, ya con números, que en México el gasto por alumno era del 4% contra el 17% que era el gasto por alumno en otros países primermundistas. Entonces, pues les digo, estábamos dentro de la globalización, contemplados entre todos los demás países, pero pues vean la diferencia enorme del gasto por alumno que invierte México es del 4% cuando los otros invierten un 17% por alumno. Entonces, pues ahí vemos la orientación del gasto público que no era adecuada. Y pues lo que comentaba, menos inversión al gasto público y más al gasto privado. Entonces, eso pues sí trajo muchas problemáticas muy marcadas en cuanto a la exclusión, de personas. Bueno, otro punto también que quiero mencionar es se habla ahí que la justificación de la reforma, principalmente la de Peña Nieto, ya cuando se implementó de manera más directa, pues era que hacía falta que el Estado recuperara la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional, o sea, que el Estado dirigiera el sistema educativo. Y pues bueno, pues para empezar ahí, la rectoría del Estado quiere decir que es una acción planificada voy a retomar textualmente, es una acción planificada desde estrategias de corto, mediano y largo plazo, articulada y racional, programando y dirigiendo un bien público como servicio general de beneficio social. O sea, eso sería la rectoría del Estado. Y pues es que esto no ocurría, esto vemos que no ocurría en la reforma. ¿Por qué? Porque pues no se requiere la producción de materiales, difusión de todos los programas y todo eso, y pues eso era imposible por el bajo presupuesto que se le inyectaba a la educación. A cambio de eso, pues lo que encontramos ahí es pues una corrupción muy grande. Hubo una corrupción muy grande con las políticas del Estado. Hubo enriquecimiento ilícito, y pues por ahí hubo ciertas cosas, ciertos acuerdos entre las élites, ¿verdad? De cómo se dieron las cosas. Y pues bueno, ahí aparece el sistema profesional docente, pero solamente se encargaba pues del control de las plazas, y era un mecanismo para el ingreso, promoción y estabilidad del trabajador. Entonces, pues se dedicaba precisamente a eso y no a asuntos pues más académicos. De ahí que esta reforma se les llama precisamente, es una reforma sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Pues porque no tuvieron, porque una reforma para que tenga sentido, pues tiene que verse un cambio en el contenido educativo pedagógico. Y en estos casos, pues no se dio, como todos sabemos, se enfocó en el tema laboral. Entonces, pues, más bien, esa reforma obedecía a una relación política con el sindicato y pues a algunos cambios burocráticos. Y bueno, ahí también se cuestionaba dentro de esas reformas de la de Peña Nieto, la última pues, el INEE, la autonomía del INEE, decían que era un organismo autónomo.
Entonces, pues ahí el debate es que no era autónomo, porque para empezar la junta de gobierno pues era designada por el presidente de la República. Entonces, pues definitivamente no era autónomo. Y además, esa gente que integraba el INEE no era gente evaluada, estaban ellos hablando de elevar la calidad mediante la evaluación permanente, pero a la gente de ellos, a la gente que integraba esos organismos, pues no los evaluaban, entonces pues una contradicción muy, muy grande. Y pues bueno, ahí ya, por último, nada más comentar que de pronto hubo movimientos de protesta, pero esos movimientos de protesta también tenían propuesta, no era nada más renegar por renegar. De pronto, por ejemplo, la CENTE con C, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues sí, hacía algunas propuestas puntuales a la reforma, porque en ningún momento se dijo que se quería eliminar totalmente. Más bien, pues ellos decían revisar ciertos términos como lo que es el aplicador, evaluador, temporalidad, cosas que no cuadraban. Por ejemplo, ellos decían, no queremos una evaluación estandarizada, pero proponemos una evaluación que no esté estandarizada, que más bien se define metodológica y técnicamente de acuerdo al contexto. Ellos decían, o sea, sí está bien que nos evalúen, pero de acuerdo al contexto en el que estamos. No nos pueden medir con la misma vara a todos porque no estamos en un contexto similar. También ellos criticaban mucho el periodo de inducción. Ellos decían que el periodo de inducción debe ser periodo de formación, no de inducción, y sobre todo que pues no debía de estar condicionado. Entonces, pues se hicieron algunas propuestas así. Una muy importante es que ellos pedían la autonomía, ellos pedían o pedíamos la autonomía de los estados para adaptar la reforma educativa de acuerdo al contexto. O sea, una política descentralizada que desde años atrás se ha venido hablando mucho de eso, de que hay que descentralizar la educación y a la hora de aplicar la reforma no se permitió. Bueno, en el discurso sí, que es que cada estado va a tomar sus decisiones adecuadas, adecuadas a su contexto, pero pues era mentira. Realmente los gobiernos de los estados, al ser de la misma línea política y al ser parte del mismo grupito, pues realmente aplicaban la reforma tal cual. Entonces, pues no hubo esa contextualización que tanto pedíamos. Entonces, pues eso fue no nos gustaba en esos momentos. Y les digo, se hizo hubo más de una propuesta para arreglar eso, pero pues realmente, pues como todos sabemos, no fuimos escuchados. Y pues esa reforma, ya nada más para concluir, esas reformas pues abonaron muchísimo a la exclusión de las personas, no de los estudiantes en las universidades, pero de los maestros ya en la carrera. Hubo maestros que fueron retirados del servicio, entonces pues excluyeron, ¿no? Les quitaron sus derechos y fueron excluidos. Entonces, pues realmente sí, esa reforma abonó mucho a la exclusión y hasta la discriminación, ¿verdad? Entonces, pues eso sería mi aportación. Pues bien, para no ser repetitivo, porque ya casi todo se abarca, aquí nada más mencionar puntos muy generalizados respecto a esta reforma que se le llama una reforma fallida. Dice que se quedó en el aire el presupuesto para el 2014, donde se hace un análisis de de las distintas partidas que iban encaminados a la educación, a los egresos también definidos para la ejecución de la programación, así como de las acciones de interés estratégico para realizar cambios de fondo al sistema educativo. Este modelo, pues, no tuvo, vamos a decir, un futuro según eso lo esperaban. Se dice que no ha revertido más bien todos aquellos problemas que se visualizaron, todas aquellas problemáticas que son estructurales, principalmente en lo organizativo, y se vio muy obsoleto en cuanto a los contenidos, en los métodos, en los procesos de calidad y cobertura.
no se atacaron ese tipo de problemáticas. En esto se refleja pues clara regresión de la inversión en el sector educativo. Se mencionan una serie de contradicciones en el discurso que el gobierno hace para combatir la violencia, por ejemplo, y la atención de los niños y jóvenes, pero no hay presupuesto para erradicarlo a través de programas preventivos y compensatorios. No se hace tampoco una inversión para combatir la desigualdad y la inequidad. En esto, pues, el presupuesto no alcanza para que se cumpla con el acceso, se llama el acceso de la cantidad de ingreso y menos con la calidad. La otra contradicción es que el contenido de la reforma del artículo 3, con la orientación y distribución de presupuesto en mejoramiento, en la profesionalización del magisterio, no hay ese avance, y sobre todo en la rectoría del Estado. En lo educativo, ya lo mencionaba la maestra Verónica, que hablaban de descentralización. Y también no hubo suficiente presupuesto federal que otorgara el mismo legislativo. Se habla de un 6% al inicio, subió solamente el 8% del Producto Interno Bruto, que era muy insuficiente. Luego la reproducción de la inequidad y la desigualdad pues se vino agravando. Hablamos también de que no hubo una distribución en los rubros y sectores que podrían elevar las capacidades del aprendizaje moderno. Esto, por ejemplo, se diseñaron algunos programas, pero muy costosos, como es el caso de Enciclomedia, y que no estaba muy bien programado, por lo que fue fallido. También hay otra contradicción en la reproducción de el desequilibrio en las entidades, que se ponía en desventaja una u otra debido a la capacidad que cada uno tenía. Hubo inexistencia de programas compensatorios para revertir estos niveles de desarrollo. Hubo una falta de articulación horizontal entre los niveles y los tipos de educación. O sea, no había una vinculación pedagógica y educativa entre los niveles, y que no había un seguimiento desde preescolar hasta todo el nivel básico principalmente. Hubo también una inadecuación de los recursos para desarrollar alternativas de aprendizaje permanente, menos el diseño de nuevos paradigmas de conocimiento. No se ofertaron carreras en educación superior, pues que fueran encaminados a la innovación, al desarrollo científico, a lo tecnológico y otras áreas. Hubo una reducción en la posibilidad y alternativas para impulsar la investigación científica. Una incongruencia también en que el Producto Interno Bruto no estaba encaminado ni para la ciencia ni para la tecnología. Una incongruencia más es la propuesta programática del nuevo gobierno y su reproducción en cuanto a la Alianza por la Calidad de Educación. Hubo un cambio en la reforma fiscal en el 2013, pero estos cambios solamente se dieron en la administración y la operación de los recursos, en un proyecto presupuestal federal, pero la SEP acapara todo. Es decir, la SEP es la que adquiere mayor poder en la gestión de servicios, así como en la gestión del magisterio. Ese cambio que se propuso en el contenido de la ley, de la coordinación fiscal, sustituía al fondo, bueno, antes era RAEP,
y ahora FONE. Es para el control, pues, de los pagos, todo eso que ahora son a nivel federal. También no se manda un presupuesto adicional a los estados que tienen mayor rezago. Por lo tanto, pues sigue siendo desigual y con falta de equidad. Se estableció como norma de las administraciones estatales, al gobierno federal, la SEP, que dejaron a un lado la descentralización. Todo se empezó de nueva cuenta a centralizar, sobre todo para el nombramiento del personal y así como para negociaciones de los sueldos, de los salarios. Luego, también se habla del programa de evaluación que fue el enlace, que después pasa, creo que planea más o menos son algo parecido, para evaluar supuestamente a los alumnos, pero se menciona que este fue más que un pretexto para evaluar a los docentes y con ello, pues desde luego que pues empezar a despedir a los maestros. Esto, pues como sabemos, generó un conflicto también. Lo hacían de manera muy autoritaria y muy represiva, con el fin de, pues, de obedecer a una economía que ahí el autor lo menciona como a una economía de pillaje. Era una imposición a nivel internacional, comunicando mentiras a través de los resultados obtenidos en el programa Enlace, que sabemos que era estandarizado y que ahí también había esa exclusión donde no todo era igual. Las reformas secundarias tampoco se encaminaban a la calidad de la educación, ni el perfil siquiera de egresos, ni la profesionalización docente. Los exámenes eran falseadas, eran falsas, de acuerdo a la realidad. También se evaluaron a través de Excale, PISA, que tampoco garantizaban el desempeño de los docentes. No podían superar las condiciones de exclusión que se daban, ni responder siquiera a las necesidades de mejoramiento, solamente eran obtener resultados para desacreditar al docente. Y esto lo toman de Finlandia. Es un modelo también de evaluación de Finlandia, pero en Finlandia sabemos que ahí sí se eleva la dignidad de la profesión respecto a lo social. Ahí se evita la inspección rigurosa, las pruebas externas, estandarizadas, y se privilegia la autonomía profesional, así como un trabajo colegiado. También se menciona sobre la autoevaluación y un diagnóstico profundo que se habla de ello, pero no se lleva a cabo como debe ser. Impusieron Chauffet impuso esa evaluación de enlace, pero bajo presión de varios docentes, pues termina en el 2013. En el 2013 ya, más bien en el 2013 termina ya su función, su aplicación. Aquí, bueno, nosotros lo sabemos, que empezaron evaluando español, matemáticas, luego le fueron agregando ciencias naturales, civismo, historia, y así como que cada año le fueron agregando otras asignaturas extras. También dice que hace falta una discusión, hubo falta de esta discusión para el modelo educativo, para que realmente sea de lo que queremos. La sociedad exige participar para la creación de esos contenidos, de alcances, de orientación y el futuro de la educación. Los ciudadanos quieren romper con esa educación controlada por un sindicato. La sociedad también reclama que sea una escuela pública renovada, sin desigualdad, sin inequidad social y con una economía suficiente.
que no sea subordinado por líderes sindicales y que no se privatice. También se habla de que no hay una plataforma de aprendizaje ni procesos, ni hay que solamente se atienden aspectos administrativos o laborales. Se habla también de que hay esta reforma fue hecho al vapor sin siquiera pensadores importantes, ni siquiera basado en investigaciones. Solo se amoldó a un enfoque de por competencias, pero que no toma en cuenta, no tomaron en cuenta ni siquiera los foros que se hicieron, los foros nacionales, hechos por la CENTE y por la Secretaría de Gobernación. No hay una autonomía ni un valor social. Todo es, bueno, el autor recalca que todo es falso, todo es fallido, nada basado en la realidad. Y propone que sea una reforma debería ser o debería contribuir para la calidad de vida, la cultura y la participación ciudadana. Estas reformas deberían tener un grado de aceptación y basados en un contexto tanto político como cultural, social, demográfica. También debe tener una transversalidad, como ya dijimos, con los otros niveles educativos. Debe evaluar y corregir a fondo la política pública a través de programas para las personas que lo requieran, para que haya una igualdad. Debe comprender los ámbitos educativos, transformar los sistemas curriculares de formación, debe tener una estructura de participación, de análisis, de rendición de cuentas, una evaluación ciudadana que promueva acción colectiva, poner el aprendizaje en el centro, hacer efectivo el derecho a la educación, ser de alta calidad, tener un cambio en el aspecto tecnológico y mejorar las condiciones de aprendizajes, mejoramiento también de la infraestructura, perdón, de equipo, de materiales, lugares de convivencia, recreación, mejorar la gestión y la organización, un enfoque integral con posibilidad de diseñar lo didáctico y pedagógico. El modelo educativo debe comprender también el Estado garante del derecho a la educación, fines y propósitos educativos para lograr la igualdad, equidad, justicia y bienestar, vigencia de la educación como bien público, va a estar basados en derechos humanos, sin violencia, sin bullying, igualdad de género, sin discriminación, sin racismo. Debe estar articulado, bueno, eso ya lo dije, con otros niveles también, evitar el rezago, la deserción, una universalización, si hay obligatoriedad por parte del Estado, pues debe haber un financiamiento suficiente. Las tecnologías deben estar abiertas, encaminados también, algo importante, a la democracia social, generar confianza, porque ya se ha perdido la confianza en la regulación burocrática. ¿Qué más? Bueno, por mencionar algunos. Y las iniciativas deben tener objetivos educativos, pedagógicos y didácticos. Deben estar basados, deben tener bases sólidas, cognitivas, en las diversas asignaturas. Debe garantizar el logro de bases cognitivas en la currícula y en la calificación. Contar con facilidades para estudiantes y profesionales. Alimentarse sanamente, cultura física, arte, deporte, cultura. Y bueno, nos habla también del INE, pero ya no lo voy a mencionar para que nos ajuste el tiempo.
sobre el servicio profesional docente y sobre la evaluación, que ya de eso ya estamos empapados, que de esas leyes que se crearon y que estuvimos sujetos a ellos. Pues eso es lo comento así de manera rápida para, para dejarle participación, maestra Fernanda. Sí, muy bien. Y pues ya aunado a lo que ustedes ya expusieron respecto a que desde universidades, educación básica, no se está prestando atención a estos grupos vulnerables, y ya mencionaba el maestro Filiberto algunas mejoras que se deben hacer al sistema y a las reformas educativas, pues entramos como a las conclusiones de que realmente no hay reformas sustanciales o estructurales. Todo se va haciendo como por encimita, va quedando igual, nada más cambian como algunos conceptos, pero realmente no ha habido como una reforma que realmente se centre como en mejorar la calidad de la educación. Sobre todo nos señala que hay estos estados disidentes que ya señalaban ustedes de la coordinadora, lo que es Michoacán, Oaxaca, Chiapas, generalmente son los estados que reciben pues menos atención, menos recurso. Entonces vemos cómo desde ahí se sigue vulnerando um, desde estas reformas excluyentes. Nos señalaba también Didrix que realmente no hay estudios que nos permitan conocer a profundidad las necesidades del sistema educativo mexicano. Los últimos estudios nos señala que los hizo la OCDE y pues que lo hacen en costos muy elevados, y pues su crítica era de por qué México no destinaba más recursos como a esto, a realmente hacer un estudio a profundidad de cuáles son las necesidades, y sobre todo pues vemos que no en todos los estados y en todos los lugares se tienen las mismas necesidades, y él señalaba que hay instituciones públicas aquí en México que pudieran pues realizar ese estudio y con menores costos y realmente pues más objetivo. Pero pues como ya veíamos, o sea, políticamente pues estamos obedeciendo a otros intereses internacionales, y pues lo vemos eso tal vez muy muy lejano, al menos yo. Y pues vemos también cómo a través de estas últimas reformas se ha tratado de culpabilizar como al docente de que no haya esta calidad educativa, como que todas las reformas han ido como a culpabilizar que los docentes no adaptamos estos programas a los contextos. Se habla ya como de una autonomía para las escuelas, pero pues realmente solo está como en el discurso, no hay, como ya señalaban ustedes, no hay ese apoyo. El PIB es muy menor para todas las necesidades que se tienen. Y pues aunado a esto, pues han crecido los conflictos estudiantiles, los magisteriales, los sociales. Entonces, políticamente vemos que hay un contexto muy, muy incierto. Eh, Respecto a eso, pues también nos señala que los programas para iniciar, pues no están como adaptados a esta diversidad multicultural que tenemos en México, que obedecen mucho a este sistema por competencias, ya lo señalaban ustedes anteriormente, que más allá de darle significatividad a lo que se aprende, no, están optando más como a si eres apto o no. Entonces, el mismo sistema está coartando la permanencia de los estudiantes. Y ya lo señalaban también, están más orientados como a generar empleados para un mercado laboral que es muy incierto y muy inestable. Entonces, vemos pues que realmente la educación no está llegando como a un fin concreto, a una mejora de las condiciones. Em, Se habla también de que al trabajar por competencias para la inserción a un mercado laboral incierto, pues estas políticas están conllevando en la sociedad a más condiciones de marginación, a precariedad laboral, donde se trabaja más tiempo por un menor salario,
y sobre todo pues a la desescolarización de las nuevas generaciones, porque el mismo sistema pues al decir que no eres apto o no prepararte en calidad, pues no tienes ya realmente mucho que ofrecer a este mercado laboral pues tan demandante. Entonces, nos hablan incluso ya de un contexto a futuro, donde nos dice, al paso que vamos con la desocupación que hay, eh, va a haber más niños en las cárceles que en las escuelas. Y realmente pues esto lo estamos viendo ya desde ahorita. O sea, ya muchos están optando mejor por trabajar porque realmente el estudio no es como una garantía de que realmente vas a mejorar tus condiciones de vida. Entonces, bueno, pues ya a grandes rasgos, pues nos habla de que es importante comenzar a mejorar pues esta calidad. Ya ahorita la cobertura prácticamente pues ya está en niveles pues no tan bajos como anteriormente en las épocas revolucionarias o al inicio de estas organizaciones. Entonces nos habla que hay que centrarnos más como en calidad que en cobertura. Y más allá de trabajar por competencias, reflejar como un progreso donde se trabajen aprendizajes multiculturales, complejos, donde se trabaje de manera interdisciplinaria, en el que los alumnos puedan como mezclar todo esto que ya conocen, no dejarlo como aislado, de brindarles espacio para la creatividad, trabajar las inteligencias múltiples, porque como ya decían ustedes, más allá de una prueba estandarizada, pues todos podemos aportar de maneras diversas. Entonces, comenzar a trabajar con estas inteligencias múltiples y sobre todo, pues formar para la vida y la sustentabilidad, es decir, que no solo se quede como en un conocimiento, sino que realmente pueda ser aplicado y no solo tal vez en un mercado laboral, que claro, que es lo que se busca también, pero trabajarlo también de una manera cercana en cómo lo puedo aplicar yo en mi contexto, cómo puedo solucionar problemáticas cercanas. Y en este sentido, pues nos habla de que en nuestro país estamos obedeciendo a políticas internacionales y claro, pues que debe haber interconectividad, pues porque ya no estamos en un mundo aislado. Las tecnologías nos han llevado como a trabajar de manera, pues ahora sí, en interconexiones, pero nos dice que hay que fortalecer el mercado nacional porque por obedecer a los estándares internacionales no estamos creciendo el mercado local y entonces esto está haciendo que los productos cada vez sean más caros, el salario sea menos y por consecuencia pues nuestro mercado nacional no está creciendo y eso pues se va reflejando en los estudiantes y en sus familias. Eh, Nos habla también de que las consultas y las recomendaciones que han dado otras organizaciones internacionales, pues solamente han quedado como a tole con el dedo, porque realmente no se hace nada. Y cuando se ha visto que hay como inversión del gobierno para las escuelas, pues solamente unos cuantos engordan los bolsillos y volvemos a lo mismo. Las escuelas que más lo necesitan como lo son las escuelas rurales o unitarias, pues son a las que menos se les está apoyando. Eh, y bueno, pues ya finalmente nos señala de que una buena reforma educativa tendría que empezar a gestionarse desde las escuelas normales, pero sobre todo en este caso del sexenio de Peña Nieto, pues nos habla de cómo en lugar de apoyar a las escuelas normales, las estás atacando, estás matando estudiantes, les estás quitando recursos que ya se les habían asignado y entonces estás pidiendo profesionales educativos, o sea, maestros profesionales, maestros preparados, pero no estás invirtiendo en su profesionalización. Eh, Nos señalaban aquí algunas cuestiones en números y realmente no hay como formación continua para los docentes que también ya están en el sistema, no hay realmente como muchas opciones e incluso pues pasa lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos preparando, pero pues de manera pues qué será privada, porque no hay pues este enfoque. Y bueno, pues ya finalmente nos señala, pues ya lo señalaban ustedes, una SEP centralizada y centralizante
que no permite adaptar a las realidades educativas y las condiciones de estas sociedades y estudiantes excluidos. No hay inversión, las TIC, aunque cada vez se tiene más acceso, pues se saben utilizar menos y no son realmente funcionales. No hay investigación científica en México, ya hablábamos de la fuga de cerebros, al no haber inversión, pues no va a haber crecimiento nacional y pues la educación para adultos tiene muy poco presupuesto. Entonces, si estamos hablando de que en la educación se van quedando estudiantes a lo largo de los niveles y quieren tal vez retomar los estudios o, o se les está pidiendo para un mejor puesto de trabajo, realmente pues no hay estas inversiones por parte del sistema federal y público, entonces pues los mismos que están rezagados se siguen quedando rezagados. Entonces yo creo que a grandes rasgos pues ya se pudiera hablar tal vez de conclusiones en este sentido de que pues no hay inversión, no hay reformas estructurales, todo ya lo señalaban ustedes, está sin sentido, estamos atacando en lugar de crecer juntos y pues se sigue vulnerando a los vulnerables. No sé si tengan alguna otra conclusión ustedes. No, pues de mi parte creo que queda muy claro cómo estas reformas han contribuido a la exclusión de las clases vulnerables, más que integrarlas, realmente las excluyeron en cuanto a las universidades, a las normales, al ámbito ya laboral, los docentes con su plaza y todo, pues yo creo que nos queda muy claro que la exclusión de estas reformas y cómo fueron creadas sin sentido, como copia, como imitación, y las quisieron implementar las copiaron de un país primermundista y las quisieron implementar en un país donde no había posibilidades, donde el contexto no lo permitía. Yo creo que nos quedó muy, muy claro eso a todos. Y bueno, para mí el limitante mayor es la falta de asignación de un presupuesto suficiente. Eso es lo que limita para todo, tanto para la profesionalización docente como para equipamientos, para infraestructura, para universalizar la educación, para mandar mejores instrumentos aplicados en la evaluación. En fin, todo es dinero, porque de ahí parte para tener aquello que hace falta para que se activen todos los demás, vamos a decir que organismos que apoyan a la educación. Me recuerdo cuando implementaron el programa de enciclomedias, estaban muy bien. A mí en personal me gustó mucho trabajar con ese recurso. Sin embargo, ese recurso venía ser complementada con Internet y nunca hubo esa conexión a Internet. Entonces, ¿por qué? Por la falta de recursos económicos. Y luego, aunado a eso, hacen un cambio a la reforma que implementan en el 2017 y mucho antes no hubo ni siquiera mantenimiento, también por falta de apoyo, quedaron obsoletos. O sea, no hubo continuidad de esos equipos de enciclomedia y ahí quedaron arrumbados. Entonces, por poner un ejemplo, falta de recursos económicos. En la profesionalización simulan que capacitan a los docentes. eh, También, bueno, aparte de la corrupción que hacen, porque también mucha corrupción, envían los recursos para capacitación y luego por ahí hacen sus malos manejos y todo queda en simulación. Por concluir, nada más. Y yo en lo personal, pues sí veo que ya como docentes, ya en el contexto más cercano, pues estamos atados de manos, precisamente porque las altas esferas, las autoridades, todo, solamente están como aplicando y ni siquiera, o sea, como modificando, pero realmente no conocen nuestras condiciones. Entonces hablaban, por ejemplo, de consultas, entre comillas, porque realmente pues no se nos escucha. Entonces, para mí yo creo que em, volvemos a lo mismo, de que como docentes pues solamente nos resta como continuar preparándonos y hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga, porque realmente apoyo pues no hay.
Entonces, de esta manera concluimos nuestra reunión. Muchísimas gracias.